corazón receptivo a tu palabra. Y te pido que uses a nuestro pastor. Señor, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de sentarnos a escuchar tu palabra. Bendita tu palabra, que es viva, que es lámpara a nuestro camino, a nuestra vida. Permítenos, Señor, tener la disposición, la mejor disposición, nuestra mente y nuestro corazón dispuestos para escuchar tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 24. Es que hubo mucha cosa. Va a tener que recortarle esos informes, porque es que claro, uno se emociona y los informes son bonitos y todo, pero bueno, todo a su debido tiempo. Lucas 24, dice el verso 44, palabras que el Señor Jesús expresó. Y le dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Amén. Siéntense, hermanos. Bueno, quedábamos el domingo pasado, analizamos sobre los teólogos que opinan sobre la Trinidad, los argumentos, y algunos toman algunos textos y los interpretan caprichosamente, robándoles el verdadero sentido que el texto tiene. Hace unos años fue famosa, no había tanta Biblia de estudio como la hay ahora, pero había una de un hombre que fue un inglés, un hombre de Inglaterra, y que hizo unas notas y las puso en su Biblia. Y hay algo que quiero decirles, hermanos, en cuanto a los que de pronto tengan Biblia de estudio. No crean que las notas son parte de la Biblia. No, las notas son el pensamiento del escritor. Es que algunos piensan que esas notas es una continuación del texto bíblico, y no es así. Bueno, eso lo digo pues como una advertencia. Y entonces este señor, comenzando el libro del Génesis, él admite que la Trinidad no aparece en la Biblia, pero aquí se muestra el texto, la palabra que él usa se muestra de una forma latente. O sea, ahí está. Usted no la ve muy bien, pero ahí está. Y eso no es así. La pregunta que tenemos es, si me da la primera, hermano, es: ¿aparece la Trinidad mencionada como algunos suponen en el Antiguo Testamento? Los que llevan algún tiempito leyendo la Biblia, ¿la han encontrado? Bueno, el solo hecho que si usted algún día se encontrara con un judío y le mencionara la palabra Trinidad, todo lo que el judío va a hacer es reírse, burlarse, porque el judío no cree eso. Una de las palabras que ellos repiten, los judíos, y que trata todo judío al morir, es repetir Shema Israel. O sea, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La creencia de todos los patriarcas, la siguiente: la doctrina y creencia de los patriarcas siempre fue monoteísta.
Si alguno de ustedes no está todavía relacionado con esta palabra monoteísta o monoteísmo, es que ellos creyeron y adoraron a un solo Dios. Ustedes saben que nuestra Biblia, llamada judeocristiana, el Antiguo Testamento, que es el libro de texto de ellos, o lo mismo que llaman la Torá, hasta solamente el Antiguo Testamento. Entonces nuestra fe, porque tiene Antiguo y Nuevo Testamento, lo llaman judeocristiana, la fe judeocristiana. Vamos a ver del Nuevo Testamento. Pero les vuelvo a repetir que la doctrina y creencia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y todos los patriarcas, fue monoteísta, lo que quiere decir que no fueron politeístas. Nunca creyeron en más de un Dios. Amén, iglesia. Entonces, los que creen y definen la doctrina como una Trinidad, y si han leído alguna literatura o han escuchado, es que ellos tienen un problema en la palabra Elohim, porque si la palabra Elohim, cierto es que es un plural, pero no es un plural de personas o de dioses, no es un plural de dioses. Los atributos de Dios son tan intensos, tan profundos, que como dijo el Salmo 139, la altura, la profundidad son tan grandes que no puede uno, pues como atreverse, ya fui hasta el último rincón. Oh profundidad de las riquezas y del conocimiento de Dios. ¿Quién podrá penetrar esa sabiduría y ese conocimiento? Los atributos de Dios son tantos que no es suficiente que alguno dice, y es el que más esgrimen, ¿no? Es que Dios es amor. Ese de Dios es amor es como para decir, es tan bueno como un abuelito que le pasa por alto todo a los nietos. No, pero es fuego consumidor. Ese texto de que Dios es amor es así algo parecido a los que le aplican algunos esposos infieles a sus esposas. Es que el amor todo lo puede. Pero es que el amor todo lo puede es en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, no en los maltratos, no en la infidelidad, no en las patadas que usted le dé a su esposa. Eso sí, quién sabe quién se lo aguante. Vea, ni el perro, porque es posible que se vaya a la casa del vecino. ¿Por qué le aparecen gatos a uno en la casa? Porque en la casa donde vivían le dan puntapiés. Entonces no apliquen ese texto que el amor todo lo puede, porque eso no incluye esos maltratos. Pero bueno, sigamos aquí con la palabra Elohim. Ellos dicen entonces hay tres dioses. ¿Por qué? Porque es una palabra plural, pero bueno, siempre las matemáticas del trinitario están muy mal. Deme la otra porque ahí les vuelvo a repetir esto. El plural majestático de Elohim, con referencia a Dios, aparece multitud de veces en el Antiguo Testamento y significa en hebreo, Elohim significa Dios. En hebreo significa Dios, refiriéndose a las diversidades de dones que hay en Dios, no deidades, no dioses. ¿Es entendido, hermanos? La siguiente. Mientras la palabra es usada para referirse a otros dioses paganos, porque esta palabra es Elohim, se la dicen como, aquí tengo como ejemplo a Dagón. Jueces 16:23 dice, entonces los principales de los filisteos
se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón, su Elohim, su Dios. Que la palabra Elohim, claro, nuestra lengua española es diferente, pero en otros idiomas tiene otros valores. Bueno, no es una lección de español. Entonces a Dagón su Dios, y para alegrarse y dijeron, nuestro Dios, o sea nuestro Elohim, entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. No, Sansón estaba sufriendo las consecuencias de las malas decisiones. Se casó con una filistea. Así que ustedes, los que están por casarse, miren a ver con quién se casan. Primera de Crónicas 10:10 dice, y pusieron sus armas en el templo de sus dioses. Ya no es la palabra Dios, sino dioses, hablando de los filisteos, sus dioses, y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. ¿Ustedes saben la cabeza de quién colgaron ahí? ¿No saben? Pero ahí tienen la Biblia. Anote la cita y la estudia ahora después de que nos vamos de aquí. Esto que les estoy citando está en un libro que se llama Paganismo dentro del cristianismo. Deme la siguiente, por favor. Entonces podemos leer en la Biblia que Dagón fue un dios pagano, y los que creían en él pensaban, ellos creían que tenía Dagón muchos atributos, que era también nuestro Dios, es omnipotente porque no tiene limitaciones. Nosotros podemos mencionar una cantidad de características, pero no somos capaces de hacer en total. Por eso es lo que decimos, porque Él es grande. Me dicen, yo no la he leído, que la Ray King, la Biblia inglesa, para referirse a Dios, dice el terrible. Pero para nosotros terrible es una cosa fea. Para ellos es algo muy, muy grande. Amén. Entonces, sigamos. Sin embargo, las escrituras muestran un Dios que en todo tiempo y en todo lugar, prestémosle atención a esta frase, hermanos. En todo tiempo y en todo lugar es singular y no plural. El texto que les he leído de Lucas 24, que el Señor se está prácticamente ya despidiendo de ellos, les dice estas palabras. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Cuáles serían las enseñanzas? ¿Qué les decía el Señor a ellos? Pues dice que era necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Los 5 primeros libros, aunque el libro de Génesis no es ley, pero los 5 primeros libros de Génesis a Deuteronomio son los libros de los que habló Moisés. Luego, el paquete de los profetas, los llamados profetas mayores y profetas menores. No son mayores porque hayan sido más importantes, ni menores porque hayan sido pues como más pequeñitos. No. Sino sus escritos. Los profetas mayores son ¿cuántos? ¿Cuántos? No, 5. Los que ellos están diciendo, lo que quiero es decir que ustedes lo escuchen. 5, díganlos. Los mismos que dijeron 5 no lo saben. Bueno,
No, vamos a cortarle. Es importante sí que lo sepan. Los 5 primeros y los siguientes, creo que tenemos un total de 17. Estos profetas hablaron del Señor Jesús. Por eso yo les recalco y vuelvo y les menciono, porque hay una corriente diabólica que está diciendo que usted no necesita para nada el Antiguo Testamento, y es mentira. Porque el Señor Jesús, cuando habló, le dijo: lo que yo ya les expliqué, lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que reunió toda la escritura antiguotestamentaria en estas 3 áreas: ley de Moisés, profetas y salmos. Les explicó, y en ninguna de ellas se habla de una pluralidad, sino que, por ejemplo, denme el siguiente para que miremos Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué encontramos en Juan capítulo 1? En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Claro, lo que estamos buscando es a ver si en el Antiguo Testamento, en alguna parte, un escritor mencionó un triunvirato, un politeísmo existente en Dios, y encontramos es que Dios es uno de principio a fin. En el libro de Isaías capítulo 45, verso 18, dice, Dios lo dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó y la firma. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Y cuál es el significado de que no hay otro? Quiere decir, no hay más, no lo busquen. Yo escribí un folleto en marzo de 1984. Bueno, le digo la fecha porque yo no me acordaba la fecha, pero es que me lo encontré en estos días. Hablando de este tema, entonces, porque estaba el auge del dualismo. Entonces hago un interrogante que viene a mi memoria ahora, digo, si Dios no conoce otro, ¿cómo es que los dualistas salen diciendo que sí lo hay? El defensor de los dualistas dijo, bueno, yo sí creo que Jesucristo sea Dios, sí, que sea Dios, pero no es el Padre. Entonces hay peor la confusión. Sí es Dios Jesucristo, pero no es el Padre, entonces, ¿cómo es eso? Bueno, como vamos a ver luego en el Nuevo Testamento, a ver qué nos dice, pero sigamos con Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El verso 27, que es uno de los textos que se les presta para hacer deducciones, no que está mostrando nada, sino que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El verso anterior es el que dice, hagamos al hombre. Verso 26, sí lo han leído, ¿verdad? Hagamos. Entonces creen, suponen, presuponen. ¿Con quién habló Dios cuando dijo hagamos? He oído
habido muchas explicaciones, algunas aparentemente piadosas, porque algunos de los nuestros dicen, no, es que Dios hablaba con la iglesia. No hablaba con la iglesia. Dios no está solo. En este momento Dios no está solo, Dios no ha estado solo. ¿Con quiénes ha estado Dios? Mírenlo en Isaías capítulo 6. La visión que ve Isaías y ve que alrededor del Señor hay unos serafines que le están santificando, diciendo santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Así que Dios no ha estado solo. ¿O ustedes qué opinan? ¿Sí estuvo solo Dios algún momento? Entonces, ¿por qué dicen que cuando Dios dijo hagamos, es porque estaba con las otras dos deidades? El texto no lo dice, es la deducción que se hace. El texto no lo dice. Más bien, el texto 27 es el que aclara. ¿Y qué dice? Y creó Dios. No lo crearon. A su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los entendidos en el español. Los creó. Varón y hembra los creó. ¿Es plural o es singular? Creó. ¿Y por qué no dice crearon? ¿Por qué no lo dice lo crearon? Si usted y yo somos llamados, usted, cualquiera de ustedes, cualquiera, somos llamados para que, a ver, ¿qué hacemos? Dibujemos a Simón Bolívar. Y lo dibujamos. Entonces usted puede decir, el pastor y el hermano Jenner dibujaron a Simón Bolívar, pero le faltaron las orejas. Lo dibujaron. Ahí sí pueden decir, lo dibujaron. Los dos dibujaron. En mi tierra dice todos dos, en el valle, todos dos. Pero dice los, aquí los creó. Un solo Dios los creó. El texto, porque algunos dicen que nosotros no sabemos sino Deuteronomio 6:4. ¿Será cierto eso? ¿Ustedes saben algunos otros versículos de que hablan de que Dios es uno? ¿Se saben 2, 3, 5, 10? ¿Cuántos se sabe? Entonces dice el texto, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el verso 32, porque estoy diciéndoles a ver si es que en el Antiguo Testamento encontramos la Trinidad. Ved ahora que yo, dice Dios, no, yo soy. Ved ahora que yo soy. Díganlo duro. Y no hay dioses conmigo. Es una blasfemia, es una falta de respeto que alguien diga, es que no dicen los dioses, pero dicen, al decir la Trinidad mencionan tres. Al decir Trinidad mencionan tres. Entonces, como hemos cantado, y esos cantos pues tienen que haber salido de aquí, no son tres, no son dos. Él es uno y su nombre es Jesús el Señor. Denle ese aplauso al Señor Jesucristo. Ahora, Primera de Reyes 22:19 dice el texto, entonces él dijo, no ellos. Oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono
y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, y a su derecha y a su izquierda. Estaban junto a ellos o junto a él. Y es que el escritor no vio a los otros, no los vio, porque no los hay. Sencillamente porque no los hay, no los vio. No se puede ver lo que no existe. Job capítulo 9, verso 8, dice que él solo extendió, él solo. Entonces aquí me vuelvo a Juan y veo al Señor Jesús allá en su eternidad. No tenía un cuerpo visible, porque el cuerpo visible del Señor Jesús llegó a ser en el momento que estaba profetizado. Yo al domingo pasado le citaba Gálatas 4:4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, eso fue en el tiempo para que se cumpliese la profecía. Entonces dice: yo Jehová, él solo extendió los cielos. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza escultura. ¿Por qué he tomado ese texto? Porque algunos argumentan que lo que primero que Dios hizo fue hacer a Jesucristo, y lo hizo Dios. Eso opinan los dualistas. Y lo hizo Dios. Entonces por eso es que Él, Jesús el Señor, ahora como Dios, pero el Dios que lo creó se quedó arriba en el cielo. Entonces por eso es que Jesús el Señor hizo el cielo, la tierra. Creo que les conté que estuve hablando con un muchacho que se fue, lo llevaron para allá. Él me visitó y yo le dije: yo entiendo lo que usted escribiera en un folleto que llamaba El Verbo. Y ustedes dicen que lo primero que Jehová hizo fue hacer a Jesucristo, hacerlo Dios, ¿verdad? Ah, sí. Hay un problema. A ver, ayúdenme ustedes abriendo sus Biblias en este texto que les voy a decir. Ábranla. Hebreos capítulo 6. Hebreos 6. No me lo ponga aquí para que ellos puedan trabajar. Hebreos 6, 13. Entonces yo le digo a él: aquí hay un problema bastante agudo. Porque si hay un Dios arriba sobre la cabeza de Jesucristo, y Él fue el que habló con Abraham, con Isaac y con Jacob, ese texto que ustedes tienen ahí abierto, si trajeron la Biblia, dice que cuando el Señor hizo juramento a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, porque no lo había ni lo hay, juró por sí mismo, como quien dice, levantó su mano y juró por sí mismo. ¿En dónde se quedaron el otro o los otros? Por eso quiero mostrarles por la Biblia que no hay más que un solo Dios, y que el Antiguo Testamento hace énfasis en que hay un solo Dios verdadero. Les citaba a ustedes, ya se lo cité, Isaías, sígame la otra, Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mis siervos que yo escogí, para que me conozcáis. Mire, me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. La firma: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y preguntémosle a esta iglesia cómo se llama su Salvador. Jesús el Señor es el que murió allá en la cruz para salvarnos. Y aquí dice: y no hay
fuera de mí no hay quien salve. Pero quisiera tener todo el tiempo del mundo, de la vida, para que explicáramos esto. Conocer a Dios no es leerse 10 versículos o aprendérselos y ya conozco a Dios. Algunos dicen que son tan amigos del Señor, no ustedes, pero es que yo a Chuchito le pido lo que quiera. Miren, hasta groseros son con el Señor. Que el nombre del Señor hay que reverenciarlo. Por ahí uno de esos televangelistas que gritan y zapatean y hacen milagros, dijo, es que Dios tiene que estar sujeto a lo que yo pido aquí en la tierra. Otra blasfemia más. Bueno, dejémoslos allá. No es raro que eso les ocurra. Amén. Otro texto más. Estoy demostrándoles a ustedes en el Antiguo Testamento que nunca dice que hay 2 o que hayan 3. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Usted y yo sabemos en el Nuevo Testamento que Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Eso lo dice el libro del Apocalipsis. Y aquí dice, Jehová de los ejércitos, yo el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Tómele sentido, detalle y peso a esta frase que está ahí escrita. Y fuera de mí no hay Dios. 8 del capítulo 44 dice, no hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Hace mucho tiempo atrás les dije a ustedes, me da risa y pesar la ignorancia de pronto de algunos que ven, hay una figura por ahí, un dibujo, han dibujado a Jesucristo con el diablo echando un pulso a ver quién gana. Hermano, eso es ridículo. Eso es como poner a ver al hermano Pedro echar un pulso con una hormiga. ¿Quién ganaría de los dos? Hermano Pedro y la hormiga, ¿quién ganaría? Dios es el creador. El diablo solo es una criatura. Acuérdese de eso. Dios es el creador. Entonces me parece muy ridículo. No vayan a hacer semejante tontería. Y si alguna vez lo hizo, arrepiéntase. Porque no se puede comparar al Dios único y verdadero, que no conoce otro que tenga poder ni siquiera. Aleluya. Al diablo debe haberle pesado la gracia, porque él dijo, yo seré semejante al Altísimo. Pondré mi trono junto al de él. O sea, vamos a ser iguales. Y se acuerda que el domingo pasado le cité el texto, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿A qué me compararéis? No hay nada ni nadie con quien comparar al Dios de la creación, al Dios de la iglesia, al Dios que nos registran las Escrituras. 45:6 de Isaías dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. A ver, ¿quién se ha atrevido a decir somos semejantes? Entonces usted encuentra, y esto es parte de lo que quisiera decirle en el Nuevo Testamento, usted encuentra que el Señor Jesús en los días de su carne
en su manifestación como hombre, Él no dijo, es que mírenme en que yo soy Dios. Pero cuando los hombres lo reconocieron, los ángeles le habían adorado, los hombres le reconocieron y lo dijeron, porque Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, y lo adoró. Y Jesús el Señor no le dijo, no lo hagas, porque Él estaba haciendo lo correcto, porque en Él, en Jesús, ese Jesús que estaban viendo, que lo habían maltratado, que lo maltrataban, ahí estaba Dios. Toda la plenitud de la divinidad está en Él. Pues el texto dice de 2 de Corintios 5, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Gloria a Dios. Entonces, para que se sepa, desde Jerusalén hasta Ospina Pérez, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. El verso 19 del 45 de Isaías, yo soy Jehová y no hay otro. Grábense eso, hermanos, porque es a los niños los que los engañan y le hacen creer otras cosas. Hoy que vi el énfasis que estaba tomando la hermana anunciando la semana bíblica, qué bueno que ustedes traigan sus niños. Espero que una persona por ahí, bueno, al fin y al cabo yo digo muchas cosas. Estuve en una congregación donde un hermano se sentaba con sus 4 hijos ahí. Y en esa iglesia estuve 9 años. Así que los vi pequeños y los vi crecer. Entonces alguna vez quien dirigía escuela dominical me dijo, hermano, es que el hermano Julano no deja ir los niños a la escuela dominical. Entonces yo hablé con él y dije, hermano, es bueno que sus niños estén en la clase dominical. Dijo, no, hermano, lo que le van a decir los maestros a ellos se los enseño en casa. Crecieron sus niños, pero no con el temor de Dios. O sea que, quién sabe qué les enseñó él con muy buena intención. Pero a uno de ellos se lo mataron por andar en caminos torcidos. Y digo esto es para que ustedes valoren, hermanos, la enseñanza que se pretende impartirles a los niños. Ellos la necesitan. De pronto usted vive muy ocupado en su trabajo, o no tanto en su trabajo, sino en la televisión y en las redes sociales, y no logra enseñarle a los niños allá, en esas tiernas edades. Imagínese usted cómo será de diabólica la situación o el mensaje que logren convencer a una niña que es niño, a un niño que es niña. Y como los padres están tan ocupados en otros quehaceres, no tienen la capacidad de enseñarle a los niños para que nadie los vaya a persuadir, a llenar sus mentes de argumentos. Pero lo mismo nos puede pasar a nosotros los adultos, porque me parece, hermano, la cosa, pues yo me siento como culpable, responsable, cuando oigo decir que un fulano, alguien de la iglesia se fue. ¿Y dónde está? No, que está en Los Pinos. Imagínese usted, hermano, dejó al Dios verdadero para irse a la diabólica Trinidad. Entonces uno como que se siente responsable. ¿Sería que no les enseñamos lo suficiente? ¿Sería que no les explicamos? Pero esto que les estoy diciendo es para que le enseñemos a la iglesia, que lo aprendamos nosotros, que lo repitamos. El texto dice, yo soy Jehová y no hay otro. Tanto que dice, no hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. El verso que hemos leído
del verso 10 del capítulo 43, Él los dice: ustedes son testigos de quién soy yo. Eso es lo que Dios le está diciendo. Ustedes son testigos de quién soy. ¿Y cómo no vamos a ser testigos nosotros de que Dios es uno y que Jesús al que adoramos es ese Dios uno y único? Ahora, quiero decirles esto. Bueno es que ustedes se relacionen con estos textos que yo estoy citándoles. Bueno es, porque es que, hermano, vea, si Jesús el Señor no es Dios, o sea, el único, porque es que a usted el trinitario le dicen: sí, nosotros creemos que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios. Parece que fuera lo mismo, ¿no? Dice: pues es que creemos lo mismo. No. Yo no creo que Jesús sea un Dios. Yo creo que Él es Dios. Porque ve, hermanos, si nosotros que proclamamos, amamos al Señor Jesús, tanto que Pablo dijo: si alguno no ama al Señor Jesús, sea anatema. Hay que amarlo. Pero ¿qué tal les parece que entonces no fuera Dios? ¿Sabe qué seríamos nosotros? Idólatras. Nadie puede adorar a nadie afuera de Dios. Éxodo capítulo 20. No tendrás dioses ajenos. El trinitarismo tiene dioses ajenos. Y lo grave es, por aquí vino alguien y me habló y me dijo estas palabras. Sospecho que de pronto me las va a oír, pero que lo que le dije personalmente lo vuelvo a repetir aquí. Me dijo: es que mi hija dice que no va a la iglesia pentecostal porque no sé qué, por argumento. Y digo: ¿y a dónde está yendo? Está yendo ahí a Los Pinos. Le dije yo: se fue a adorar al diablo, porque la Trinidad es diabólica. Le dije: se fue. Dijo: pero es que es mejor que esté allá que esté por el... Vea, como le dije a un dualista, me tocó la puerta de la casa, estaba en el Zulia. ¿Y quién es usted? Yo no lo he visto. Dijo: no, yo soy de Cúcuta, pero yo me reúno en la, ¿cómo que le llaman esa apostólica? Creo que le llaman. No, usted está perdido. Enderece el camino para que pueda ser salvo. Mi esposa no está, ¿cierto? No. Que mi esposa me dice: es que usted es muy duro con ellos. Le digo: a la culebra hay que darle en la cabeza. Porque otro me llegó y me dijo: vea, pastor, es que yo estaba descarriado y entonces por allá me encontré en la iglesia apostólica y estoy asistiendo al Egeo. Usted es descarriado y allá metido igualito. Las iglesias que creen en más de un Dios están llevando más almas al infierno que todas las cantinas juntas y los prostíbulos. Porque no hay debajo del cielo dado a los hombres otro nombre en que podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesús. Solo el nombre del Señor. Vamos a ver más del testimonio del Antiguo Testamento en relación a si hay otro Dios. Isaías 45, 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo soy Dios y no hay más.
ni medio siquiera. 48:11. Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. O sea que es que Jesús el Señor no es un Dios investido de Dios. No, Él no es un Dios investido de Dios. Todo el Antiguo Testamento es monoteísta. Si usted analiza por ahí hasta el Malaquías, por lo tanto, hay muchos versos más que hablan de un solo Dios y no de dos ni de tres, sino que habla de un solo Dios. Entonces, a ver, denme la siguiente para que miremos, a ver, veamos la opinión del mundo de la teología con referencia al Antiguo Testamento. A ver qué es lo que dice. Que en la enciclopedia que yo les citaba, la enciclopedia de las religiones, que creo que muchas de esas están libres o gratis, que es lo que nos gusta a los colombianos, libres, podían consultarlo. Los teólogos concuerdan en que la Biblia hebrea no contiene ninguna doctrina trinitaria. La Biblia hebrea me refiero a sus libros, que les decían días atrás, 24 libros. O tomemos nosotros todo el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. Todos los teólogos mismos concuerdan que no hay una Trinidad. La Trinidad se vino a formar después, y quiero llegar a esa fecha y a los autores de esta herejía. La Nueva Enciclopedia Católica dice: la doctrina de la Santísima, porque así lo dice, y esa es otra incongruencia, la Santísima es una dama. Debe ser una dama, la Santísima. Trinidad no se enseña en el Antiguo Testamento. ¿Quién lo dice? La Nueva Enciclopedia Católica. Mire, a los teólogos católicos y trinitarios les pasa lo mismo que a la burra de Balaam. Siendo la burra, Dios la hizo hablar. O a Balaam mismo. Balaam quería pronunciar maldición para congraciarse con Balac, y cuando abría la boca pronunciaba bendiciones. Esto que les estoy citando, cualquiera podría decir: no, eso tiene que verlo escrito un pentecostal. No, teólogos católicos dijeron: la doctrina de la Santísima Trinidad no se enseña en el Antiguo Testamento. Hay un libro que escribieron, el libro El Dios Triuno, de un tal Edmundo, un jesuita. Dice esto: el Antiguo Testamento no nos dice nada acerca de la existencia de una Trinidad, ni explícita ni por deducciones nos deja ver la coexistencia de un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo este señor jesuita? Está diciendo una verdad. Eso es lo que nos está diciendo, una verdad. Y a algunos les parece imposible que Dios le haya mantenido, que le haya mandado comida a Elías a través de unos cuervos. Estos cuervos están diciendo la verdad, ¿ya? Que la Trinidad no, ni explícita ni por deducciones, nos deja ver la coexistencia de un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Pero la declaración, ¿cómo lo llaman? Es el credo.
coiguales, coeternos y coexistentes. Dicen, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Tanto que el domingo les decía, ¿en qué parte de la Biblia se menciona Dios el Hijo? ¿O el Hijo eterno? En ninguna parte de la Biblia. Todo eso lo encuentran en los libros de texto de las enseñanzas. Bueno, dejémoslo así, pero sigamos. No hay ninguna prueba que algún escritor sagrado es el que escribió, son 31.163 versículos, me parece, el total de los 1.189 capítulos, me parece, que ninguno, les decía, los textos bíblicos, el texto de Génesis, Apocalipsis, no las notas, porque las notas adicionales, tratando de explicar, porque eso es lo que quieren hacer, tratar de explicar el texto para que usted asuma y crea que eso es parte de la Biblia. No es parte de la Biblia, ese no es texto sagrado. El texto sagrado es lo que es inspirado por Dios, lo que está, así las palabras las haya dicho el diablo, nadie sabría lo que dijo el diablo si Dios no le dice a usted cómo fue. Usted se quedará un poquito así, pero se lo voy a explicar para que no se vaya con la duda. Nosotros, y hablemos de Moisés, no sabríamos lo que pasó en el área de lo espiritual. Si usted busca en el libro de Job, capítulo 2, allí hay unas palabras, desde el capítulo 1, pero especialmente en el capítulo 2, unas palabras que dijo el diablo. Pero nadie podría saber en qué momento, dónde las dijo el diablo, si Dios no lo revela. Pero ahí dijo el diablo, piel por piel, lo que el hombre tuviere, eso dará por su vida. ¿Ustedes han leído ese texto? Y esas palabras las dijo el diablo. Y las que están en Mateo, ¿no? Cuando Satanás tentó al Señor. Así que lo que está escrito en la Biblia, toda la escritura es inspirado por Dios en el texto bíblico. Entonces les decía por aquí, no hay ninguna prueba de que algún escritor sagrado siquiera se imaginara que en la deidad existiera una Trinidad. ¿Sabe por qué mataron los judíos al Señor? ¿Sabe por qué mataron los judíos a Jesús el Señor? ¿Por qué lo perseguían? Intentaron varias veces intentaron contra él. A ver, dice el texto, otra vez volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y él preguntó, ¿por cuál buena obra queréis matarme? Y entonces ellos le dicen, por ninguna, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre, te hace Dios. Y fíjese, era lo contrario. Siendo Dios, se hizo hombre. Entonces el problema para el judío es que ellos no aceptarían que alguien dijera, yo soy Dios, o que siquiera un poquitico. Pero es que lo que Jesús en su ministerio hacía, un día que le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados, dijeron, blasfemia dijo, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces comenzaba a dar evidencias. Entonces ellos no iban a aceptar otra deidad y por eso lo mataron, porque pensaron que blasfemaba, que mentía, que era un impostor, etcétera, etcétera. Ahora, tratar de imaginar o figurar la existencia de un Dios triuno, porque ahora se inventaron triuno. Antes decían trino, el Dios trino.
No, ahora pues para componer y contrarrestar a los unitarios, digamos, triuno. Va más allá de las palabras e intenciones de los escritores sagrados. Va más allá. Los escritores solamente mostrar un solo Dios verdadero. Tenemos todavía media horita de la que nos robaron en los anuncios, ¿verdad? Amén. La enciclopedia de las religiones, hablando ahora del Nuevo Testamento, que no muestra ni enseña nada de esto, no da ni señales. Dice que la mayoría de los teólogos están concordando o concuerdan que en el Nuevo Testamento tampoco contiene una enseñanza trinitaria. No la hay. Ve, hermanos, por esto vuelvo a aprovechar y a recapitularles. La ignorancia no es una virtud. Es que yo no sé, hermano, ya no puedo, hermano. Es que yo leo y se me olvida. Pero si pusieran a recapitular cuánta gente le ha hecho daño, eso sí lo tiene, vea, el panorama completico. Como se guardan fotos en el álbum, ahí están, una por una. Una por una. Sí podemos y sí debemos escudriñar las escrituras para saber quién es el Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, este mismo jesuita que le señalaba antes, dice en la enciclopedia: en ningún lugar, dice él, o escribe, hallamos una doctrina trinitaria de tres entidades distintas que tengan vida y actividad divina en la misma deidad. Entonces, la confusión que puede ocurrirle a alguno de nosotros es: nosotros creemos en el Padre y en la actividad del Padre. Nosotros creemos y entendemos la actividad del Hijo como Hijo y la actividad del Espíritu Santo, pero no como separados, sino que es que el mismo que es Padre obró como Hijo y es el Espíritu Santo. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, ¿cierto? Y si citamos por allá Isaías 9, el verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Uno solo y el mismo. Uno solo y el mismo. La Nueva Enciclopedia Británica dice: ni la palabra Trinidad ni la doctrina explícita aparece en el Nuevo Testamento. Ni la palabra Trinidad ni la doctrina así como que más o menos entendemos, como dijo este escritor Scofield, tratando de explicar a Génesis. Ahí está, mírenla, ahí está latente. Ustedes se acuerdan, hace años salieron unos cuadros que había que concentrarse así para poder ver el dibujo que había allá. Era como unos colores brillantes ahí, y abstractos eran, ¿no? Entonces había que concentrarse para poder. Eso no es Dios. Estire su mano, invóquele y verá que Él le responde, que Él le toca. Nuestro Dios no es un complique. Le repito, hermano, nuestro Dios no es un complique, no es un rompecabezas. Miren, en el Nuevo Testamento Jesús el Señor confirmó, ratificó el texto de Deuteronomio 6:4.
Por ahí en el capítulo 12 del Evangelio de Marcos, creo que por alrededor del verso 29 dice que acercándose uno de los discípulos de los fariseos, de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Le preguntó al Señor Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todo? El Señor le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es que ahí lo teníamos también. El Señor uno es. Le digo que la iglesia primitiva, la iglesia verdaderamente apostólica, nunca enseñó tal disparate. La iglesia siguió enseñando que Dios es uno. La iglesia primitiva no tenía una doctrina trinitaria explícita como la que se elaboró después del credo de Anastasio en Nicea, en la era cristiana. Voy a dejar esa parte para que entremos en lo de los concilios y en cómo se fue consolidando la enseñanza y por qué el 95% de las iglesias evangélicas creen en el disparate trinitario, porque creyeron en lo que Roma cree, lo que Roma estableció en la mente. Fíjese usted cuánto cuesta sacar todas esas raíces, todas las raíces que Roma puso sobre nuestra cabeza, en unión con las tradiciones pueblerinas. Las tradiciones y la religión son mortales. Fíjense que nosotros mismos, cuánta preocupación habrá ya en nuestras mentes. ¿Y qué me voy a poner el 24? ¿Y qué me voy a poner? ¿Y qué me voy a calar? Imposible que no vaya a estrenar. Y la olla para las hallacas debajo del árbol allá en el patio. Les aconsejo, cómanse las hallacas ahora en octubre y no le rindan culto a la reina del cielo. Yo fuera abogado, yo escribiría un memorial, yo demandaría a la Iglesia Católica por todos los muertos y quemados del 8 de diciembre. ¿Quién tiene la culpa? La tradición que le sembró en la mente a la gente. Hay que prender las velitas al pie de la casa. ¿Y cuántos niños por estar quemando la pólvora que el papá tiene escondida han perdido la mano, un ojo o se ha matado? Las tradiciones. Vamos a ver por qué la Biblia llama a Roma la madre de las rameras. Porque todas esas enseñanzas que frenan el desarrollo espiritual de un creyente es por las raíces que hay ahí. Y como queremos vivir el evangelio según San yo, según como me provoquen. Una mujer inconversa, extranjera, le dijo a una judía: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Estamos alegres que el Señor nos haya salvado y nos haya mostrado por las Escrituras, que podamos ver por la Biblia, que Dios es uno y uno su nombre. Póngase en pie, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor, porque Él es muy bueno y para siempre es su misericordia. Qué bueno es poder uno arrodillarse y decir: Dios mío, Dios mío.
No, a ver, ¿a cuál de los tres? No, hoy le toca a usted. No, hermano, donde usted invoque. Por eso es que no es suficiente decir Dios mío. Hay gente en apuros por ahí, en situaciones, ay Dios mío, ¿cuál Dios? El Dios nuestro tiene nombre. Y ese nombre ahora es Jesús el Señor. Levante su mano y adórele a Él, dele gracias. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Padre celestial, te honramos, oh Dios amantísimo.